Hay interrogantes que no se pronuncian en voz alta, no porque falten palabras, sino porque asusta enfrentar la respuesta. Preguntas que aparecen en el silencio de una cocina vacía, justo después de colgar una llamada breve, fría, sin cercanía. Preguntas que regresan cuando no llega el mensaje, cuando el abrazo se ausenta, cuando un te quiero suena distante, casi automático. Entre todas ellas hay una que quema más que ninguna. ¿Por qué mi hijo no me valora? Decirlo cuesta, porque aceptarlo duele, porque obliga a admitir que algo se ha quebrado, que algo se perdió en el trayecto, que ese lazo que creíste irrompible hoy parece sostenido por hilos frágiles. Y aún así lo sientes, lo sabes en lo más profundo. Tu hijo, aquel al que diste la vida y cuidaste sin condiciones, ya no te reconoce como antes. Y ese dolor es más fuerte que cualquier enfermedad, porque no se trata de un simple agradecimiento ni de reconocimiento externo, sino de sentirse visto, de saber que tu presencia importa, de percibir que todo lo que hiciste, lo que entregaste y lo que construiste no ha sido borrado, reducido ni ignorado. Pero cuando todo eso desaparece, algo se rompe por dentro, algo que ni las palabras ni el tiempo pueden reparar tan fácilmente. Y te preguntas si fuiste demasiado blando, si los consentiste, si fuiste demasiado duro, si te equivocaste, si trabajaste demasiado, si estuviste poco, si diste mucho, si hablaste teas, si callaste lo que no debías. Empiezas a repasar cada etapa de su infancia, de su adolescencia, de su adultez, buscando alguna pista, algún momento en que pudiste haber sembrado este desencuentro. Pero la verdad, aunque cueste aceptarla, es que no siempre tiene que ver contigo. Hay procesos psicológicos, heridas invisibles, rasgos aprendidos, vacíos emocionales y dinámicas sociales que van deformando la forma en que los hijos ven a sus padres. Y si nadie los corrige, si tú mismo no marcas los límites, si tú mismo no te valoras, ellos aprenden a no hacerlo también. Este mensaje no es para culparte, no es para que te hundas más, es para abrirte los ojos, para darte herramientas, para mostrarte que hay razones psicológicas por las que tu hijo no te valora y que aunque algunas vienen de él, otras también se sostienen por cosas que tú has permitido. Y sí, tú puedes cambiar eso, no con gritos, no con reproches, no con manipulación emocional, sino con una decisión interna, la de dejar de aceptar lo inaceptable, la de reconocer cuando algo ya no es amor, sino abuso emocional, la de recordar que tú también eres persona, con necesidades, límites y una dignidad que no se negocia, porque hay padres que mueren sin haber recibido nunca una palabra de gratitud, y hay madres que envejecen sintiéndose culpables por haber dado demasiado, pero tú aún estás a tiempo de comprender, de sanar, de poner orden, de decir lo que llevas años callando, a tiempo de dejar de mendigar afecto a quien no sabe darlo, a tiempo de soltar esa carga que te hace pensar que el amor verdadero debe ser incondicional, incluso cuando duele. En este contenido vamos a mirar de frente esa pregunta que tanto te ha dolido. ¿Por qué mi hijo no me valora? No vamos a disfrazarla, no vamos a suavizarla, vamos a desmenuzarla con verdad. Vamos a tocar esa herida para que por fin puedas empezar a curarla. Estas son 7 claves psicológicas que explican por qué muchos hijos dejan de valorar a sus padres. Pero más allá de entenderlas, vas a aprender cómo protegerte, cómo poner límites, cómo dejar de ser cómplice del maltrato disfrazado de carácter. Porque no estás para seguir aguantando, estás para vivir. Y vivir empieza el día en que decides valorarte tú, aunque ellos no lo hagan. Así que, si este mensaje ya te ha removido, si algo de esto ya te pertenece, quédate. Escucha con el corazón abierto y no solo para entender a tu hijo, sino para volver a entenderte a ti. Hoy vamos a decir lo que nadie dice, porque ya basta de justificar el dolor en nombre del amor, porque ya basta de vivir apagado solo para que otros brillen, porque tú también mereces respeto a cualquier edad, en cualquier etapa, en cualquier historia. Primera clave psicológica: el hijo que se acostumbró a recibirlo todo, deja de valorar lo que cuesta. Todo lo que es dado sin medida, sin pausa, sin límites, termina perdiendo valor. Y esa es una de las verdades más duras que muchos padres descubren demasiado tarde. Tú diste todo, diste tiempo,
diste energía, diste comprensión cuando no te la daban, diste cariño cuando ni siquiera sabías si era correspondido, diste sin medir porque te nacía, porque lo sentías, porque eso es lo que un padre o una madre hace, ¿verdad? Y sin embargo, aquí estás con el alma llena de cicatrices invisibles, con la sensación constante de haber sido usado, no amado, con esa punzada que te cruza el pecho cuando te das cuenta de que tu hijo ya no te valora y duele porque tú lo diste todo sin esperar nada, pero ahora que lo necesitas, no hay nadie o están sí, pero de una manera vacía, automática, sin alma. Están con el cuerpo, pero no con el corazón. Están cuando conviene, cuando hay interés, cuando hay algo que sacar, pero no están cuando tú necesitas, cuando tú caes, cuando tú quieres ser simplemente escuchado sin tener que resolver nada. Y te preguntas sin saber si estás loco o exagerando, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo puede ser que ese hijo, al que criaste, al que sostuviste, al que limpiaste las lágrimas, los mocos, los tropiezos, hoy te mire sin respeto? ¿Cómo puede ser que alguien a quien le diste todo hoy te vea como un estorbo, como una carga, como alguien molesto que no termina de entender cómo va el mundo ahora? Pero la respuesta no siempre está fuera. A veces, y esto cuesta aceptarlo, la semilla del problema la plantaste tú, porque diste tanto que él dejó de preguntarse cuánto valía lo que recibía, porque estuviste siempre, que él nunca aprendió a agradecer que estuvieras, porque resolviste todo, que él nunca aprendió a resolver por sí mismo porque lo pusiste en el centro de todo. Ahora ya no logra verte como algo distinto a alguien que está para servirle. Duele aceptarlo, pero es real. Un hijo que crece rodeado de afecto, pero sin aprender responsabilidad, termina creyendo que el amor es un derecho adquirido y no un regalo. Lo exige, lo consume, lo reclama como algo automático, como si los padres no tuvieran límites, ni agotamiento, ni heridas. Y tú, movido por el amor, por el miedo a perderlo, por la costumbre, seguiste reforzando esa idea. Diste incluso cuando ya no tenías fuerzas. Diste aunque te doliera. Diste hasta quedarte vacío. Y cuando al fin miras dentro de ti y no queda nada, descubres que no hay nadie dispuesto a devolverte lo que entregaste. Amar no es un error, y nunca lo será. Pero educar sí es una responsabilidad. Y educar no se limita a enseñar a leer, escribir, alimentarse bien, ir a la escuela o comportarse. Educar también es enseñar gratitud, respeto, valoración. Es mostrar que lo que se da con amor no es una obligación, que el sacrificio de una madre o de un padre no es algo que se desprecia, que quien te dio la vida no es alguien a quien se le grita, se ignora o se trata como si ya no importara. Cuando nunca corriges, cuando nunca pones palabras, cuando nunca enfrentas esa conducta, la dinámica se normaliza. Y así llegas a este punto, viviendo dentro de un silencio que aplasta, donde tú das y los demás solo reciben, donde tú cuidas y ellos únicamente exigen, donde sigues preguntando si necesitan algo mientras nadie se detiene a preguntarte si tú estás bien, y encima te sientes culpable por siquiera pensarlo. Te sientes culpable por estar molesto, por querer algo a cambio, por necesitar también amor, porque durante toda tu vida fuiste programado para dar, para sostener, para callar, porque te dijeron que el amor verdadero no espera nada. Pero eso es solo una mitad de la verdad, porque el amor verdadero no exige, pero sí merece reciprocidad, y tú no la estás recibiendo. Lo sabes y no puedes seguir así. No puedes seguir justificando el desinterés, no puedes seguir aceptando la falta de cariño, no puedes seguir permitiendo que te traten como si fueras una obligación con la que hay que cumplir de vez en cuando, porque eso no es amor, eso es ausencia emocional disfrazada de normalidad. Y la normalidad que te duele no es normal, es maltrato disfrazado. Y tú no estás aquí para ser maltratado en silencio, estás aquí para sanar. Así que empieza por ahí, por mirar con honestidad ese vínculo, por aceptar que no es sano, que está desequilibrado, que has dado demasiado y no has recibido casi nada, y que eso no tiene que seguir así. Porque si tú no te detienes, si tú no pones el freno, si tú no cambias la forma en la que te estás relacionando, todo seguirá igual. O peor, es momento de dejar de dar sin medida, no por egoísmo, por respeto. Es momento de empezar a exigir. Sí,
exigir el trato digno que mereces, no con gritos, no con reproches, con firmeza, con claridad, con la fuerza serena de quien por fin entendió que su amor no debe ser usado, sino valorado. Y si tu hijo no sabe hacerlo, que aprenda. Y si no quiere aprender, que se aleje, porque no hay peor veneno que el que viene disfrazado de vínculo. No hay peor herida que la que provocan aquellos que dicen amarte, pero no saben cuidarte. Tú diste vida, diste alma, diste años, diste salud, diste energía que hoy ya no tienes. Y eso no puede olvidarse, no puede despreciarse, no puede ignorarse. Y si ellos lo hacen, tú no puedes hacer lo mismo contigo. Porque el primer paso para que alguien te valore es que tú dejes de regalarte a cualquiera. Segunda clave psicológica. Algunos hijos no valoran a sus padres porque en el fondo les incomoda que esos padres les recuerden lo que nunca llegaron a hacer. Esto va a doler, pero si has llegado hasta aquí es porque ya estás preparado para mirar el dolor cara a cara. No todo hijo que te ignora lo hace por simple ingratitud. No todo hijo que te trata con desdén lo hace porque sea egoísta, frío o malvado. Hay una verdad más silenciosa, más retorcida y mucho más difícil de aceptar. Hay hijos que no te valoran porque en lo más hondo de su alma tú les recuerdas lo que no han logrado, lo que no han sido, lo que no soportan ver en sí mismos. No es que tú se lo estés echando en cara, ni siquiera se trata de tus palabras. Es tu sola existencia la que los incomoda, porque hay algo en ti, tu fortaleza, tu sacrificio, tu entrega, tu ejemplo, que actúa como un espejo en el que no quieren mirarse. Porque al verte, al recordarte, se ven a sí mismos en deuda, se ven insuficientes, se sienten pequeños, y en lugar de enfrentar ese vacío, te castigan a ti y tú lo notas. Lo sientes en su forma de hablarte, en cómo evitan profundizar, en cómo cambian de tema cuando tú cuentas algo de tu vida, de tus logros, de tus dolores, en cómo te bajan el volumen, te hacen sentir exagerado, anticuado, innecesario. Lo hacen no porque tú no seas importante, sino porque tú les recuerdas lo importante que deberían ser y no son. Es cruel, lo sé, pero hay hijos que en su propia inseguridad terminan desvalorizando a quien los dio todo porque no saben manejar la vergüenza que sienten por dentro, porque no soportan ver que tú con menos recursos, con menos oportunidades, con más obstáculos, fuiste capaz de construir, de sostener, de avanzar, de sacarles adelante, y ellos, con todo lo que tienen, sienten que no han podido hacer lo mismo. Entonces se rebelan no contra ti, sino contra esa imagen que proyectas y te minimizan, te insultan, te borran, como si destruir tu imagen lo salvara de su propia frustración. Y tú lo aceptas porque no entiendes, porque te duele, pero no sabes cómo explicarlo. Porque te han hecho creer que si reclamas, si preguntas, si pides explicaciones, estás siendo dramático, estás siendo injusto, estás siendo un padre pesado, pero no lo eres. Estás siendo un ser humano que se siente herido por una de las formas más extrañas y perversas de desprecio, la proyección del hijo que no se soporta a sí mismo y se venga en ti. ¿Te suena? ¿Te ha pasado que cada vez que cuentas algo de tu pasado tu hijo pone mala cara? ¿Que cuando mencionas tus esfuerzos, tus logros, tu dolor, cambia el tono, se pone frío, te responde mal? ¿Que cuando hablas de lo que hiciste por ellos, rápidamente cambian de tema o lo minimizan como si no fuera gran cosa? Ahí está. Esa es la herida, porque lo que tú hiciste fue tan grande, tan generoso, tan firme, que algunos no saben cómo convivir con eso. Les resulta más fácil decir que tú solo cumpliste tu deber, que hiciste lo que tenías que hacer, que no fue para tanto, porque si lo reconocen, si lo admiten, entonces tendrían que aceptar también lo poco que te están dando ahora. Y eso los desarma por dentro, y tú sin saberlo, sin quererlo, te vuelves el blanco de ese conflicto interno, y lo más terrible de todo es que como les quieres, te haces cargo tú de esa culpa que no es tuya. Te preguntas si fuiste demasiado estricto, si hablaste demasiado, si esperaste mucho, si tal vez cometiste el error de hacerlo todo tan bien, que ahora no les dejaste excusas. Pero no, no es eso. No te equivoques. Tú diste lo que sabías dar, diste lo que tenías, lo hiciste con amor
y nadie tiene derecho a convertir tu ejemplo en motivo de resentimiento. Pero lo hacen porque su ego herido necesita culpar a alguien, y tú estás ahí callado, mayor, accesible, vulnerable. Entonces la puntería les resulta fácil. Pero tú no estás aquí para hacer el saco de boxeo emocional de nadie, ni siquiera de tus propios hijos, porque su frustración no es tu problema, porque tu existencia no debe ser un recordatorio doloroso para nadie, porque tú no naciste para pagar con soledad el precio de haber sido valiente. Y si ellos no lo entienden, que se alejen, que se enfrenten a sus vacíos, que resuelvan sus frustraciones, que vayan a terapia si lo necesitan, pero que no sigan usándote como excusa, que no te hagan sentir culpable por haber sido fuerte, que no se atrevan a decir que tu entrega fue demasiada, que no te castiguen por haber hecho lo que muchos ni siquiera habrían intentado, porque tú no eres el problema, tú fuiste la solución durante años. Fuiste quien sostuvo la casa, el ánimo, la economía, el cuerpo, las noches sin dormir, los miedos, los silencios. Fuiste quien dio forma a una familia cuando todo parecía quebrarse. Fuiste quien renunció a sus sueños para que ellos pudieran tener los suyos. Fuiste amor, presencia, coraje, y eso no debe ser motivo de vergüenza para nadie. Pero si lo es, para ellos ya no es asunto tuyo. Tu trabajo ya está hecho y lo hiciste bien. Ahora tu única responsabilidad es contigo, con tu descanso, con tu paz, con tu dignidad. No tienes por qué seguir aguantando desplantes disfrazados de independencia. No tienes por qué aceptar el desprecio emocional de alguien que no se ha atrevido a sanar sus propias grietas. No tienes por qué seguir sentándote en esa mesa donde eres bienvenido, solo si callas, solo si ayudas, solo si no molestas. Tu valor no depende de su madurez. Tu historia no está en manos de nadie. Tu vejez no tiene por qué estar marcada por sus vacíos no resueltos. Y si algún día despiertan, que te encuentren de pie, sereno, firme, claro, sin odio, pero también sin disposición a seguir siendo su blanco emocional. Tercera clave psicológica. ¿Te has preguntado si tu hijo dejó de valorarte porque nunca aprendió a verte como persona, sino como función? Esta pregunta es incómoda y duele formularla, pero es necesaria porque tal vez nunca nadie te lo dijo así de frente con esta claridad. Tal vez nunca te atreviste a pensarlo siquiera, pero ahí está latente como una astilla en el alma. Muchos hijos dejan de valorar a sus padres porque nunca aprendieron a verlos como seres humanos, con sueños propios, con dolores reales, con límites que necesitan ser respetados. Simplemente los vieron siempre como funciones. La función de cuidar, la función de sostener, la función de dar, la función de sacrificarse. Y cuando la función deja de ser útil, deja de importar, ¿te reconoces en esto? ¿Te suena familiar esa sensación de ser tratado como alguien que existe solo en la medida que es útil? Ese dolor secreto de sentir que el amor de tus hijos depende directamente de tu capacidad de dar, de resolver, de estar siempre ahí. Ese temor oculto de descubrir que si mañana no pudieras ser útil, tal vez desaparecerías por completo de sus vidas. Es cruel decirlo, así, pero es real. Y admitirlo es el primer paso para recuperar tu lugar como persona, como individuo, como alguien que merece respeto simplemente por existir y no por lo que hace por otros. Porque hay hijos que jamás aprendieron a verte más allá de tu papel, no porque fueran malos desde pequeños, sino porque tú mismo te borraste. Tú mismo les enseñaste sin querer, sin darte cuenta, que tu valor dependía de cuánto dabas, de cuán servicial eras, de cuántos problemas resolvías, de cuánto sacrificabas por ellos. Te convertiste en un personaje secundario de tu propia vida, en alguien que siempre estaba ahí, que nunca decía no, que nunca pedía nada a cambio. Y eso que puede parecer noble terminó por volverse peligroso. Porque cuando alguien aprende a recibirlo todo sin que se le pida nada, deja de cuestionarse qué está dando él. Y ahí empezó tu soledad. No cuando dejaron de visitarte o llamarte, no cuando te ignoraron en una comida familiar, no cuando olvidaron tu cumpleaños o dejaron de preguntarte cómo estabas. Tu soledad empezó el día que dejaste que tu identidad se disolviera en tu función de padre o madre, cuando renunciaste a tus necesidades para atender siempre las de ellos, cuando dejaste de reclamar espacios para ti, cuando dejaste de decir hoy no puedo, cuando dejaste de mostrar tu cansancio, tu vulnerabilidad, tu frustración, porque creíste que así se debía amar,
porque creíste que un buen padre o una buena madre no tiene límites, que la verdadera entrega es infinita, que ser fuerte era nunca mostrar fragilidad, que estar presente significaba no pedir nunca espacio propio. Y así poco a poco, sin darte cuenta, enseñaste a tus hijos que tú eras eso, una función, alguien que solo importaba mientras resolvía problemas, mientras cumplía expectativas, mientras no necesitara nada. Pero tú sí necesitas respeto, necesitas afecto, necesitas atención, necesitas espacio para respirar, necesitas sentirte valorado por lo que eres, no por lo que das. Necesitas que alguien te mire y no veas solo a un padre o una madre, sino a una persona con historia, con sueños, con heridas propias, con cansancios acumulados, y cuando no lo recibes, cuando te vuelves invisible, la soledad se convierte en algo más profundo que la ausencia física, se vuelve una ausencia emocional, un vacío existencial que no se llena con visitas rápidas ni con llamadas por obligación. Es la soledad de quien sabe que en realidad ya no es visto, ya no es tenido en cuenta, ya no es respetado en su esencia. Pero no es tarde, nunca lo es, para recuperar tu identidad, para recordar que tú también importas, que tienes derecho a pedir, que mereces ser cuidado, que mereces ser escuchado cuando dices que no puedes más, que mereces que alguien te pregunte cómo estás de verdad, y no solo por cortesía, porque si tú no empiezas a ponerte en valor, nadie más lo hará. Porque si sigues funcionando en piloto automático, entregándolo todo sin exigir nada, seguirás enseñando a tus hijos que contigo todo vale, que contigo no hay límites, que contigo no hace falta tener consideraciones. ¿Quieres que eso siga siendo así? ¿Quieres seguir siendo alguien que es valorado solo mientras puede dar algo a cambio? ¿O quieres empezar a ser visto como persona, con dignidad propia, con emociones propias, con sueños propios que aún están vivos, porque todavía hay vida dentro de ti, todavía hay tiempo para ser respetado como mereces, todavía hay oportunidad de decir claramente: yo no soy solo padre o madre, soy mucho más. Soy alguien que necesita respeto, atención y consideración, no solo obligaciones, no solo exigencias, no solo pedidos de favores. Ese cambio empieza hoy, empieza en este mismo instante en el que reconoces que tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres. Empieza cuando decides poner límites, cuando empiezas a decir que no, cuando empiezas a exigir respeto, cuando empiezas a mostrarte humano, vulnerable, cansado, cuando empiezas a reclamar el lugar que te pertenece, no solo por ser quien los trajo al mundo, sino por ser alguien que merece consideración en cualquier circunstancia. No sigas permitiendo que te traten como una función reemplazable, no sigas permitiendo que tu valor dependa del favor que puedas hacer, porque eso no es amor, eso no es respeto, eso es explotación emocional disfrazada de normalidad familiar. Y si tu hijo no sabe cómo manejar esta nueva realidad, si no puede aceptar que ahora tienes voz propia, que ahora reclamas tu espacio, que ahora pides respeto, que ahora exiges ser tratado como persona y no solo como un rol, entonces el problema no es tuyo, es suyo, porque tú ya hiciste demasiado, ya diste demasiado, ya aguantaste demasiado, y no estás aquí para seguir aguantando, estás aquí para vivir en paz, para ser amado, con dignidad, para ser respetado en cada etapa de tu vida. Así que empieza hoy, no mañana, no la próxima semana. Empieza ahora a ponerte en valor. Empieza ahora a exigir que te vean como persona y no solo como función, porque tu dignidad no puede esperar más, porque tu paz emocional no puede depender de la comodidad de los demás, porque has llegado demasiado lejos para seguir siendo invisible. A partir de hoy, recupera tu nombre, recupera tu identidad, recupera tu valor real. No esperes a que alguien más lo haga por ti. El cambio empieza aquí y ahora contigo, porque tú eres más que un rol, eres un ser humano que merece respeto y dignidad hasta el último día de su vida. Cuarta clave psicológica: el día en que tu hijo decidió que tú eras prescindible. Imagina esta escena, pero no la imagines como algo ajeno, imagínala como si tú mismo la hubieras vivido. Es domingo, la mesa está puesta, llevas horas preparando comida, acomodando todo, asegurándote de que cada detalle sea perfecto, porque hoy vienen tus hijos, porque llevas toda la semana esperando este momento, porque hace mucho que no los ves, y esta comida no es solo comida, es tu forma de decirles: los quiero, los extraño,
todavía estoy aquí para ustedes. Te sientas, esperas, pasan los minutos, los mensajes empiezan a llegar, no puedo ir. Dice uno, me surgió algo, dice otro, lo siento la próxima, dice el último, y tú, en silencio, empiezas a levantar la mesa. No dices nada, no reclamas, solo recoges cada plato con un cuidado silencioso, como si en lugar de platos estuvieras recogiendo pedazos rotos de ti mismo, porque algo se rompió adentro, algo que no se arregla con disculpas, ni con promesas vacías. Se rompió la certeza de sentirte importante para ellos, y ese día, sin darte cuenta, marcó un antes y un después. Fue el día en que tu hijo decidió que tú eras prescindible. Duele admitirlo así, de frente, sin adornos, porque admitirlo significa aceptar que para alguien que fue el centro de tu mundo, tú hoy eres solo una opción más, algo que puede esperar, algo que se puede cancelar sin demasiado remordimiento. Y eso te deja con una sensación de vacío que no puedes explicar fácilmente porque no es rabia, no es enojo, no es resentimiento lo que predomina, es tristeza. Es una tristeza profunda, callada, que va creciendo cada vez que te cancelan, cada vez que te postergan, cada vez que te reemplazan por algo que consideran más importante. Y esa tristeza duele porque es real, porque no viene de un extraño. Viene de quien un día dependió completamente de ti, de quien cuidaste con tus manos, con tu tiempo, con tu salud, y ahora esa misma persona decide que tu tiempo ya no importa, que tu esfuerzo ya no tiene valor, que tu presencia es algo que puede esperar hasta la próxima vez, y tú acostumbrado a dar sin recibir, te lo tragas, porque aprendiste a callar, a entender, a justificar incluso lo que no se puede justificar. Pero esa dinámica, esa relación en la que tú siempre das y ellos solo reciben cuando quieren, cuando les conviene, cuando no hay nada mejor que hacer, no puede seguir así porque te está destruyendo lentamente, porque cada cancelación es un golpe invisible a tu autoestima, porque cada excusa es una grieta más en tu corazón que ya está lleno de grietas que nunca mostraste, porque la próxima vez se convierte en un quizás nunca. Y tú sigues ahí esperando una llamada que no llega, preparando una mesa que nunca se llena, sonriendo aunque por dentro estés llorando. Tienes que parar esto, tienes que parar de aceptar que te traten como alguien prescindible, porque no lo eres. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces hayas callado, no importa cuántas veces hayas cedido, tú no eres alguien que pueda ser reemplazado o cancelado sin más. Eres alguien que merece respeto, atención, compromiso. Eres alguien que merece que los planes contigo sean prioridad, no una opción más. Y si tus hijos no pueden verlo así, tienes que verlo tú primero. Tienes que empezar a reclamar tu lugar, pero no reclamando con reproches ni con llantos desesperados. Reclama tu lugar con acciones claras, con límites firmes, con decisiones que muestren claramente que ya no estás dispuesto a aceptar ser menospreciado, porque el amor que se da sin condiciones no debería convertirse nunca en permiso para que te pisoteen emocionalmente. Tal vez ellos no lo hacen a propósito, dices tú. Tal vez no lo hacen con mala intención, dices tú. Y quizá tengas razón, pero lo hacen. Y las heridas emocionales no preguntan intenciones antes de doler, duelen simplemente. Y ese dolor es real, profundo, persistente. Ese dolor se vuelve tu sombra silenciosa, algo que llevas contigo todos los días. Aunque sonrías, aunque digas que estás bien, no estás bien. Porque aceptar que te traten como prescindible no puede ser nunca estar bien. Porque aceptar que tu presencia sea opcional no es nobleza, es autodestrucción emocional. Y tú ya has dado demasiado como para permitirte seguir destruyéndote en nombre del amor. Hoy tienes que mirarte al espejo y decir en voz alta lo que llevas tiempo callando. No merezco que me traten como si mi presencia fuera menos importante que cualquier otra cosa, porque lo que permites hoy, lo que justificas hoy, lo que aceptas hoy, se convierte en la norma de mañana. Y tú no puedes seguir viviendo bajo una norma que te lastima constantemente. No esperes a que cambien ellos. Cambia tú primero. Cambia tu forma de aceptar excusas. Cambia tu forma de dar siempre sin recibir. Cambia tu forma de estar siempre disponible sin condiciones. Y si eso implica pasar por un tiempo de distancia, de silencio, de incomodidad, acéptalo, porque a veces la incomodidad es necesaria para que alguien más entienda que contigo no se juega, que contigo no se puede cancelar a último momento,
que contigo no hay una próxima vez garantizada, porque tu tiempo es valioso, porque tu vida es valiosa, porque tu dignidad es sagrada, porque no estás aquí para hacer el plan B de nadie, no estás aquí para ser reemplazable, no estás aquí para esperar eternamente una atención que mereces hoy, no mañana. Y si al poner límites, si al exigir respeto, si al reclamar tu lugar alguien se aleja, entonces quizás sea lo mejor que puede pasar. Porque el amor verdadero no se aleja cuando se le pone límites. El amor verdadero se acerca, se fortalece, se hace más sólido cuando se le recuerda que tú también mereces consideración. Así que empieza hoy. Empieza a decir no cuando sientas que algo no es justo. Empieza a decir basta cuando te traten como si fueras menos importante. Empieza a respetarte tú primero para que los demás entiendan que tu valor no depende de su aprobación ni de su comodidad, porque no eres prescindible, nunca lo fuiste, nunca lo serás. Y quien no pueda verlo así, no merece tu presencia, no merece tu tiempo, no merece seguir contando contigo como si fueras solo una opción más. Empieza hoy a reclamar tu dignidad. Empieza hoy a vivir como lo que realmente eres. Alguien indispensable, alguien valioso, alguien que merece respeto y atención todos los días de su vida. Quinta clave, psicológica. Confieso que permití que mi hijo me tratara así porque creí que era la única forma de conservar su amor. Esta no es una historia que se cuenta fácilmente. De hecho, es posible que esta sea la primera vez que alguien se atreve a ponerle palabras a este dolor. Pero aquí estoy diciéndolo en voz alta porque necesito que entiendas algo que tardé muchos años en aceptar. Durante demasiado tiempo permití que mi hijo me tratara con desprecio, con indiferencia, incluso con crueldad emocional, porque pensé que esa era la única manera de conservar su amor, su cercanía, su presencia en mi vida. Es duro admitirlo, es vergonzoso incluso porque uno cree que como padre o madre debería saber defenderse, debería tener más dignidad, debería haber sabido poner límites desde el primer momento, pero no lo hice. No lo hice porque estaba aterrorizado, sí, aterrorizado de perder lo poco que creía que tenía de él, aterrorizado de que si alzaba la voz, si reclamaba respeto, si ponía límites, lo único que conseguiría sería alejarlo más aún. Y así, sin darme cuenta, empecé a callar, a justificar, a tragar, a perdonar cosas imperdonables, a soportar situaciones que no se le permitirían a nadie más. Me convencí a mí mismo de que el amor significaba aguantarlo todo, soportarlo todo, sacrificarlo todo. Me repetí una y otra, ¿ves que eso era lo que hacían los buenos padres, los que aman de verdad? Pero ahora veo que no era amor lo que guiaba mis acciones, era miedo, un miedo profundo, arraigado, casi paralizante, de quedarme solo, de ser abandonado por quien más amaba, y ese miedo me convirtió en una persona que ni siquiera yo mismo reconocía. Dejé que me hablaran con un tono que jamás habría permitido a nadie más. Dejé que ignoraran mis necesidades como si no existieran. Permití que mi tiempo, mis recursos, mi atención, se convirtieran en algo que se podía exigir sin agradecer. Me fui adaptando poco a poco hasta convertirme en alguien a quien se podía manipular emocionalmente con facilidad. Alguien a quien se podía humillar con silencios prolongados, con llamadas que nunca se devolvían, con promesas que siempre se rompían. Y lo peor de todo es que yo mismo justificaba esas actitudes. Las disfrazaba de carácter, de fase, de estrés, de problemas personales que supuestamente él tenía. Pero la realidad, ahora que puedo verlo con claridad, es que permití todo aquello porque en el fondo sentía que no merecía algo mejor. Sentía que pedir respeto, exigir cariño o reclamar dignidad era demasiado. Que si lo hacía, estaba arriesgándome a perder el poco amor que me daban, que era mejor conformarme con migajas emocionales que arriesgarme a quedarme completamente solo. Pero el precio de ese miedo ha sido demasiado alto, porque permití que mi dignidad fuera pisoteada una y otra vez hasta que se convirtió en algo irreconocible, incluso para mí mismo. Permití que mi autoestima se fuera erosionando lentamente hasta que empecé a creer realmente que merecía el trato que recibía. Permití que mi vida girara exclusivamente alrededor de alguien que no valoraba lo que tenía enfrente. Hasta que un día, en medio del silencio más doloroso que jamás haya sentido, entendí algo que cambió todo para siempre. El amor que se mendiga,
el amor que se suplica, el amor que se sostiene sobre el miedo y la humillación, no es amor, es dependencia emocional, es autodestrucción disfrazada de vínculo afectivo, y yo no merecía seguir viviendo así. Ese día decidí que no permitiría más ese trato. Decidí que prefería quedarme solo con mi dignidad intacta antes que seguir, acompañado por quien no sabe lo que significa realmente querer a alguien. Y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Una paz extraña, inquietante al principio, pero profundamente liberadora después, porque entendí que mi valor no dependía del amor de nadie. Entendí que yo merecía respeto por el simple hecho de ser quien soy, no por lo que daba, no por lo que sacrificaba, no por lo que aguantaba. Entendí que poner límites no significaba perder el amor, sino exigir que fuera auténtico, que fuera digno, que fuera real. Y sí, fue doloroso, fue tremendamente doloroso darme cuenta de lo mucho que había tolerado durante años. Fue doloroso poner esos límites por primera vez, enfrentar la incomodidad, enfrentar el rechazo inicial. Pero ese dolor no se compara con el alivio inmenso de volver a respetarme a mí mismo, de volver a sentirme digno, de poder mirarme al espejo sin vergüenza, sin culpa, sin remordimiento. Hoy puedo decir que aprendí algo valioso en medio de todo ese sufrimiento. Aprendí que ningún amor que se base en la humillación, en la manipulación o en el desprecio merece la pena. Aprendí que ningún vínculo que se mantenga por miedo puede ser auténtico. Y sobre todo aprendí que la persona más importante a la que tengo que cuidar primero soy yo mismo, porque si no me respeto yo, nadie más lo hará por mí. Así que, si estás viviendo algo parecido, si te has sentido identificado con alguna de estas palabras, quiero decirte algo que nadie más te ha dicho claramente. No estás obligado a seguir soportando ese trato. No tienes por qué permitir que nadie, ni siquiera tu propio hijo, te trate como alguien que no merece respeto, que no merece dignidad, que no merece ser tratado con consideración y afecto auténticos. Puedes parar hoy mismo, puedes poner límites hoy mismo, puedes exigir respeto hoy mismo, y si alguien se aleja por eso, créeme que esa persona nunca mereció estar cerca de ti. Porque el amor verdadero nunca se aleja cuando exiges respeto, cuando exiges dignidad, cuando exiges ser tratado como alguien valioso e importante. Hoy esta confesión íntima no es solo mía, es tuya. También es una invitación a que te atrevas a reconocer lo que llevas años callando. Es una invitación a que te atrevas a cambiar, a exigir, a valorarte de verdad. Es una invitación a que entiendas que tú no viniste a este mundo para mendigar cariño, para soportar humillaciones, para vivir con miedo a perder el amor de nadie. Viniste a este mundo para ser amado, para ser respetado, para vivir con dignidad. Y quien no pueda darte eso, quien no pueda reconocerte ese valor, quien no pueda respetarte por lo que eres, no merece seguir estando en tu vida, porque el amor, el respeto y la dignidad no se mendigan, se exigen, se reclaman, se viven, y hoy, a partir de este instante, es hora de que empieces a vivir de verdad. Sexta clave psicológica. Tu hijo no te valora porque nunca le enseñaste que perderte es una posibilidad real. Escucha bien esta frase, porque quizás sea la más dura que te diré en todo este mensaje, pero también la más necesaria. Tu hijo no valora tu presencia porque jamás le enseñaste que podría perderla. Sí, así de crudo, así de real. No valoramos lo que nunca sentimos amenazado. No cuidamos lo que damos por sentado. Y durante toda su vida tú hiciste exactamente eso. Le mostraste que tú estabas siempre incondicionalmente, sin importar lo que él hiciera, dijera o dejara de hacer. Le enseñaste que podía contar contigo a cualquier hora, en cualquier circunstancia, sin consecuencias y sin quererlo, sin darte cuenta. Le enseñaste también a no valorarte. Porque la verdad, aunque duela, es que el valor de algo suele estar determinado por la posibilidad de perderlo. Y tú nunca estableciste esa posibilidad, siempre fuiste demasiado presente, demasiado disponible, demasiado incondicional. Y eso, lejos de ser un acto heroico de amor, se convirtió en la razón por la que hoy sientes que no te valoran, que no te respetan, que no te cuidan como mereces. Durante años te aseguraste de que tus hijos supieran que nunca estarían solos, que nunca les faltaría tu apoyo, que siempre estarías ahí para resolver, para calmar, para sostener. Y en ese afán de protegerlos, de cuidarlos, de evitarles cualquier dolor o dificultad, olvidaste enseñarles una de las lecciones más importantes de la vida, que toda relación, incluso la más cercana, incluso la de padres e hijos, necesita ser cuidada, respetada,
valorada, que nadie, ni siquiera los padres, está obligado a soportarlo todo indefinidamente. Y hoy pagas el precio. Lo pagas en silencios que duelen más que cualquier grito. Lo pagas en llamadas que no llegan, en visitas canceladas, en mensajes ignorados. Lo pagas en el desprecio sutil, pero constante, de sentirte menos importante que cualquier otra cosa en sus vidas. Lo pagas cada vez que tienes que justificar tu existencia. Cada vez que te sientes obligado a pedir disculpas por molestar, por pedir atención, por reclamar algo que debería ser natural y evidente, lo pagas porque jamás estableciste límites claros, porque jamás dijiste claramente, si no me valoras, puedes perderme. Porque jamás les enseñaste que el amor incondicional no significa permitir la falta de respeto constante, porque nunca fuiste capaz de decir, hasta aquí llego, esto no lo tolero, no merezco vivir así. Y ahora te encuentras atrapado en preguntas que duelen. ¿Qué hiciste mal? ¿En qué momento comenzó este distanciamiento? ¿Cómo llegaste a una situación que lastima tanto? La respuesta, aunque resulte difícil aceptarla, es más simple de lo que parece. Todo empezó el día en que tu amor quedó establecido como algo asegurado, sin límites ni consecuencias, el día en que eliminaste cualquier efecto real frente al desprecio, la indiferencia o el desgaste emocional. Cuando el respeto deja de ser necesario, cuando el amor se da por hecho, cuando tu presencia pasa de ser valiosa a ser eterna y garantizada, los hijos aprenden que no necesitan cuidarte. Aprenden que no hace falta esforzarse, porque tú siempre estarás ahí, siempre comprenderás, siempre perdonarás, siempre soportarás en silencio. Y entonces ocurre lo inevitable. Dejas de ser visto como una persona con dignidad, con emociones y con límites, y pasas a convertirte en una base constante que sostiene todo, sin reclamar nada. Pero eso no es amor, es uso emocional. Por eso llega un momento en el que es necesario detenerse y decir basta. Dejar claro que tu presencia no es una obligación, que tu apoyo no existe para sostener el desprecio, que tu amor no es infinito cuando hay humillación. Es necesario que comprendan que valorarte no es opcional, porque perderte también es una posibilidad real. Si no comienzas a establecer consecuencias claras ante el trato que recibes, nada cambiará. Al contrario, todo empeorará. Y sí, da miedo pensar en poner límites, en marcar con firmeza lo que ya no aceptarás, en hacer visibles las consecuencias del irrespeto y de la indiferencia, pero es precisamente ahí donde empieza a recuperarse tu dignidad. Sé que te da miedo perder lo poco que tienes, esa mínima conexión, ese contacto escaso, pero que al menos existe. Pero tienes que entender algo muy importante. Lo que hoy llamas conexión, contacto, relación, no es más que una sombra, una migaja emocional que aceptas por miedo a quedarte solo. Y tú mereces más que eso. Mereces respeto, consideración, dignidad. Mereces que tu presencia sea algo que se valore, que se cuide, que se respete profundamente. Mereces que quien esté en tu vida lo haga porque quiere estar de verdad, no porque sabe que estarás siempre ahí sin importar cómo te trate. Así que hoy, ahora mismo, tienes que tomar una decisión clara y firme. Tienes que decidir que ya no vas a seguir tolerando faltas de respeto, que ya no vas a permitir que te ignoren, te cancelen, te minimicen sin consecuencias, que ya no vas a seguir enseñando con tu silencio y tu sumisión que tu presencia es algo garantizado eternamente. Pon límites claros. Di lo que piensas con firmeza. Muestra claramente que tu dignidad tiene un valor incalculable y que quien no sepa respetarla no tendrá acceso ilimitado a ti, que quien no valore tu presencia tendrá que experimentar la ausencia, que quien no entienda que el amor y el respeto son requisitos mínimos, tendrá que aprenderlo a través del dolor de perderte. Sí, duele imaginarlo. Sí, da miedo decirlo en voz alta, pero es mucho más doloroso vivir como estás viviendo ahora, mendigando cariño, justificando desprecios, aceptando migajas emocionales por miedo a quedarte completamente solo. Hoy tienes que decir claramente que tu presencia no es una garantía eterna, que tu amor no es un permiso para abusar emocionalmente, que quien no te valore, quien no te respete, quien no te cuide, no merece tener acceso ilimitado a ti, porque tú no estás aquí para aguantar lo inaguantable en nombre del amor.
Tú estás aquí para ser amado, valorado, respetado como lo que eres, una persona valiosa, digna, importante. Es hora de que tus hijos aprendan que perderte es una posibilidad real, porque sólo así empezarán a entender cuánto vales realmente. Y si al poner límites alguien decide alejarse, entonces créeme, esa persona nunca mereció realmente tu presencia, porque el amor verdadero, el respeto auténtico, jamás se aleja cuando se exige dignidad. Hoy empieza el cambio, hoy recuperas tu valor, hoy dejas claro que tu presencia es valiosa, que tu amor tiene condiciones y que perderte siempre será una posibilidad para quien no sepa valorarte de verdad. Séptima clave psicológica. Escucha bien esto. El hijo que no valora a sus padres nunca podrá valorarse realmente a sí mismo. Te voy a decir algo que probablemente nunca habías pensado, algo que quizá ni siquiera te atreviste a imaginar, pero que es profundamente cierto y revelador. Un hijo que no valora a sus padres, que los ignora, que los menosprecia, que los humilla emocionalmente, es en realidad alguien profundamente desconectado de sí mismo, alguien incapaz de reconocerse plenamente, alguien que nunca podrá valorarse verdaderamente mientras no aprenda a reconocer y respetar las raíces que lo sostienen. Sí, puede sonar extraño o incluso contradictorio, pero escúchame bien. La manera en que una persona trata a quienes lo trajeron al mundo, a quienes estuvieron en los primeros años de su vida, es un reflejo exacto de cómo se ve a sí misma, de cómo se siente consigo misma, de la calidad de su propio mundo emocional. Porque quien ignora sus raíces, quien desprecia su pasado, quien humilla a quien lo formó, está en realidad despreciando una parte fundamental de sí mismo, una parte que nunca podrá borrar ni negar del todo. Es posible que tú, desde tu dolor, desde la incomprensión profunda que te genera su comportamiento, te preguntes una y otra vez, ¿cómo es posible que alguien que recibió tanto pueda devolver tan poco como alguien que tuvo todo el amor, la atención y el cuidado que tú diste, pueda ahora tratarte con esa indiferencia fría, con esa distancia emocional casi cruel? Y la respuesta, aunque duela admitirla, es que esa persona no está bien consigo misma. Esa persona no sabe quién es realmente, no sabe valorarse, no sabe reconocerse plenamente como alguien digno y merecedor de amor verdadero, porque solo alguien que no sabe lo que vale es capaz de menospreciar lo valioso que recibió. Solo alguien profundamente desconectado de sí mismo puede tratar con desprecio a quienes le dieron la vida, a quienes le brindaron el primer abrazo, la primera palabra, el primer apoyo incondicional. Solo alguien que lleva una herida emocional muy profunda y no resuelta puede actuar con esa frialdad que tanto daño te hace ahora. Y aunque esto pueda sonar como una justificación, no lo es. Es simplemente una explicación que necesitas escuchar para entender que la raíz del problema nunca estuvo en ti, nunca estuvo en lo que diste o en lo que no diste, en lo que dijiste o dejaste de decir. La raíz del problema está profundamente dentro de él, dentro de esa desconexión emocional que le impide reconocer y valorar plenamente a quienes más debería respetar y cuidar en esta vida. Y esto, lejos de aliviar tu dolor inmediatamente, puede darte al menos un poco de paz, un poco de claridad, para entender que no eres tú quien está fallando, que no es tu culpa que él sea incapaz de valorarte, que no eres tú quien debe cargar con esa culpa o esa responsabilidad que has dado, lo suficiente, más que suficiente, y que si él no puede reconocerlo, entonces el problema no está en lo que hiciste o no hiciste, sino en lo que él no ha podido o no ha sabido sanar en sí mismo. Porque quien no valora a sus padres, quien no valora su historia, quien no valora sus raíces, siempre estará perdido emocionalmente, siempre estará en deuda consigo mismo, siempre vivirá con un vacío que ningún éxito externo, ninguna relación superficial, ningún logro material podrá llenar completamente. Que lo esencial, lo más básico y profundo, que es el reconocimiento y la valoración de quienes lo formaron, no está resuelto. Y quizá llegue el día en que tu hijo comprenda esto. Quizá llegue el día en que se mire en el espejo y sienta ese vacío profundo y doloroso que ha llevado consigo durante tanto tiempo. Y quizá, solo quizá en ese momento empiece a valorar verdaderamente lo que perdió al ignorarte, al menospreciarte, al tratarte con frialdad e indiferencia. Quizá en ese momento comprenda todo lo que tú diste, todo lo que tú fuiste, todo lo que sacrificaste para que él pudiera llegar hasta aquí. Pero mientras ese día llega o no llega,
Tú no puedes seguir esperando, no puedes seguir viviendo pendiente de esa posible revelación futura, porque tú mereces respeto hoy, mereces dignidad, hoy mereces atención, hoy mereces amor hoy. Y si no puedes recibirlo de él, tienes que recibirlo de ti mismo. Tienes que empezar a valorarte tú, a respetarte tú, a reconocer tú mismo todo lo que has dado y todo lo que has hecho en tu vida. Porque la peor traición que podrías cometer contra ti mismo sería seguir esperando eternamente un reconocimiento que quizá nunca llegue. La peor traición sería seguir viviendo a la sombra del desprecio o la indiferencia de alguien que simplemente no ha podido o no ha sabido valorarte como mereces. Empieza hoy a reconocer tu propio valor. Empieza hoy a decirte claramente que lo que diste fue suficiente, que lo que hiciste fue suficiente, que lo que fuiste y lo que eres es más que suficiente. Empieza hoy a vivir desde esa certeza profunda de saberte digno y merecedor de respeto y cariño auténticos, más allá de lo que alguien más pueda darte o negarte. Porque tu valor no depende de la capacidad de tu hijo para reconocerlo. Tu dignidad no depende de su aprobación ni de su atención. Tú eres valioso simplemente por existir, por haber amado como amaste, por haber dado como diste, por haber vivido como viviste. Y si algún día tu hijo logra entender esto, si algún día logra reconciliarse consigo mismo y contigo, será un hermoso regalo de la vida. Pero si no ocurre, que no sea esa la razón por la que tu vida se detenga o se estanque en una tristeza infinita. Tú estás aquí para vivir con dignidad, para respetarte profundamente, para honrar tu historia y tu entrega, incluso si nadie más puede o quiere hacerlo. Estás aquí para reconocerte plenamente como alguien valioso, como alguien digno de ser amado y respetado siempre. Y ese reconocimiento empieza contigo hoy mismo, en este instante en que decides claramente que tu vida, tu paz y tu felicidad no pueden depender nunca más de quien no ha sabido valorarte, porque tú mereces mucho más que eso, porque tu vida vale mucho más que eso, porque tú sencillamente mereces ser valorado plenamente y en todo momento, empezando desde ahora mismo por ti. Si has llegado hasta aquí, es porque sentiste en cada palabra una verdad que pocos se atreven a decirte directamente. Es porque reconociste esa punzada en el alma que llevas años ocultando, disimulando, negando. Es porque algo dentro de ti ya no quiere seguir viviendo así, en la sombra, en la indiferencia, en la sensación dolorosa de no ser suficientemente valorado. Déjame decirte algo muy claro. Lo que has dado fue suficiente. Lo que hiciste fue suficiente. Todo lo que sacrificaste por tus hijos, todas esas noches en vela, todas esas renuncias silenciosas, todo ese amor entregado sin medida ni condición, fue más que suficiente. Y si hoy sientes que no se te valora, si hoy te pesa la indiferencia o la falta de respeto, quiero que entiendas que no es porque tú no merezcas más, sino porque alguien no supo verlo, alguien no supo valorarlo, alguien no supo reconocerlo. Pero que alguien más no lo vea no significa que tu entrega pierda valor. Tu vida, tu historia, tu esfuerzo siguen intactos, siguen ahí, siguen siendo tan valiosos y tan importantes como el primer día. Y quizá lo que más necesites hoy no sea que alguien más lo reconozca, sino que seas tú quien lo haga, que seas tú quien mire hacia atrás con dignidad y orgullo, reconociendo cada paso dado, cada lucha superada, cada sacrificio entregado, porque el respeto y el valor empiezan en ti mismo, porque la verdadera dignidad no se mendiga ni se suplica, vive, se reclama, se defiende cada día con actos firmes y claros, y hoy puede ser ese día en que empiezas a reclamarla para ti, en que empiezas a exigir el respeto que mereces, en que empiezas a poner límites claros al trato que recibes, al cariño que aceptas, a la dignidad que exiges en cada uno de tus vínculos. Este mensaje que hoy compartimos no es solo para escucharlo y olvidarlo, no es solo para sentirlo y dejarlo pasar, es para que tomes acción, es para que te decidas finalmente a vivir desde el respeto profundo hacia ti mismo, para que dejes de justificar lo injustificable, para que dejes de aceptar lo inaceptable, para que entiendas claramente que tu vida y tu paz emocional no pueden depender de la valoración que otros te den o te nieguen. Si este mensaje te tocó, suscríbete al canal, pero no lo hagas solo por mí, hazlo principalmente por ti, porque aquí tienes un espacio real, auténtico, donde no necesitas fingir, donde no tienes que ocultar tu dolor, donde no hace falta que digas que estás bien cuando no lo estás,
Este es tu lugar para sentirte libre de ser honesto contigo mismo, para sanar esas heridas que llevas años ocultando. Y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo, porque somos muchos quienes callamos por miedo, quienes aguantamos por costumbre, quienes aceptamos lo que no deberíamos aceptar jamás. Y compartir este mensaje es un acto de valentía y generosidad que puede cambiar la vida de alguien más. Así como hoy puede estar cambiando la tuya, déjame también tu comentario. Cuéntame cómo te sientes. Cuéntame qué te hizo reconocer este mensaje, qué emociones despertaron en ti, qué decisiones empiezas a tomar a partir de hoy. Porque tu voz aquí es importante. Es parte de una comunidad real, honesta, de personas que ya no quieren seguir viviendo en la sombra de relaciones injustas y dolorosas. No olvides nunca esto. Tu vida tiene valor, tu camino tiene sentido y tu dignidad merece ser honrada. Y ha llegado el momento de vivir con esa convicción firme, lúcida e inquebrantable. Desde ahora, tu existencia ya no depende de la aprobación de nadie más que de ti. Desde este punto, tu valor deja de estar en discusión. Es tiempo de vivir con autenticidad, de respetarte sin culpa, de reconocerte con plenitud y de brindarte el amor que durante tanto tiempo postergaste. Gracias por permanecer hasta el final. Gracias por regalarte este instante de conciencia. Gracias por ponerte en primer lugar después de tanto tiempo haciéndote a un lado. Nos encontraremos en el próximo mensaje, donde seguiremos hablando con honestidad, con profundidad, con la sabiduría que madura con los años, pero sobre todo desde el respeto verdadero hacia ti mismo que hoy comienzas a recuperar, porque no estás aquí para seguir soportando en silencio. Estás aquí para empezar, por fin, a vivir la vida que realmente mereces.